Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Vamos a tener el tema de pecado y violencia doméstica. Pecado y violencia doméstica. Así, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, si buscamos Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Efesios 5 del 21 al 33, el tema de hoy, pecado y violencia doméstica. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Saben, hermanos, en las últimas semanas en nuestro país ha vuelto a recrudecerse el problema de la violencia doméstica, a niveles nuevamente de asesinatos, de suicidios, muchas veces inesperados, de parejas que, como se ha relatado y como se ha leído y se ha oído en las noticias, ni sabía que había problemas entre ellos. Y también hemos oído por muchos años de la existencia de la violencia doméstica en las familias cristianas en nuestro país, que es lo que donde nos compete, ¿verdad?, la discusión en esta noche. En Génesis, Dios crea la primera pareja y establece que el hombre es la cabeza de la mujer y que la mujer iba a ser la ayuda idónea de ese hombre, iban a formar un solo ser, serían uno. Y esto lo que nos lleva es que ese nuevo ser que ocurre en el matrimonio iba a estar completado por cada una de las partes, el hombre y la mujer. La mujer le iba a dar una perspectiva femenina a ese hombre y el hombre le iba a dar esa perspectiva masculina y de protección a la mujer. La mujer iba a ser la ayuda idónea del hombre y muchas veces cosas que el hombre no veía, la mujer la veía con esa intuición que Dios le había dado. Pero entró un elemento terrible en el mundo, el pecado. Y por lo tanto, ese hecho que era el matrimonio, que iba a ser algo armonioso, armónico, se convirtió poco a poco en una guerra campal dentro del mismo seno del hogar. Ante el pecado que se introduce en las sociedades humanas, el hombre respondió, siendo todavía cabeza de la mujer, con un pecado que todos conocemos, que se llama el machismo. Y el hombre no se convirtió en la cabeza de la mujer, sino aquel que aplastaba a la mujer, que violentaba a la mujer, que la humillaba. Y el machismo empezó a marcar
la vida continua de las familias. Cuando las familias no conocían a Dios, muchas veces la frase de que el hombre es de la calle y la mujer de la casa, lo que hacía era justificar los diferentes adulterios del hombre y su vida de mujer en mujer. Mientras la mujer abnegada se quedaba en su hogar, recibiendo humillación tras humillación y recibiendo todo lo que el hombre decidía hacer para humillarla y para mantenerla marginalmente. Pero eso no se quedó ahí, hermano. Tarde o temprano la mujer respondió en este mundo de pecado, ¿verdad? Y surgió otro ismo que también es pecaminoso, el feminismo. Y el feminismo se convirtió en una respuesta al machismo y el abuso del hombre contra la mujer. Ese feminismo, hermanos, creó definitivamente una brecha entre hombre y mujer que ha explotado por diferentes partes, destruyendo la familia, destruyendo la unión matrimonial y destruyendo muchas veces las vidas de los diferentes componentes de ese núcleo que se llama la familia. ¿Saben, hermanos? Los versículos que hemos leído en esta noche son importantes para la discusión que estamos llevando a cabo. Y tenemos que partir de unas premisas absolutas a la luz de la Escritura. Número 1, el hombre no tiene derecho en ningún momento a asesinar a su esposa, atentar contra su vida, contra la vida de sus hijos. Número 2, el hombre no tiene derecho a practicar la violencia física contra la mujer. En ningún momento el hombre tiene justificación de levantar su mano para golpear en forma inmisericordia contra su pareja. Tiene que respetarla y tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y lamentablemente muchos hombres, para ejercer su autoridad o para tratar de ejercer lo que ellos llaman ser la cabeza del hogar, utilizan la violencia física y verbal contra su pareja y contra sus hijos. Pero lamentablemente la Escritura es clara en contra de esas prácticas. Sí, pastor, usted está describiendo ahí el efecto de péndulo que se ha dado en la historia de la humanidad, en que cuando se recurre a unos extremos, pues otro extremo también responde. La verdad es que ninguno de estos extremos, el machismo o el feminismo, reconoce los roles femenino y masculino en su justa perspectiva. De hecho, el feminismo pues, probablemente en esa respuesta lo que intenta es ocupar el rol masculino y el machismo lo que intenta es realmente abusar del rol de ser líder y cabeza del hogar y de la sociedad. Así que es muy difícil analizar esto, el análisis es complejo, porque si todo se reduce a análisis subjetivo, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una respuesta, una solución, y la solución bíblica se reduce a un acto muy simple. Así mismo es. Arrepentimiento. Arrepentimiento que incluye el reconocimiento implícito de la presencia de el Dios que está ahí y de la ley de Dios que está por encima de nuestras cabezas, como empieza el pasaje mismo, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, Dios es la autoridad que da base a la estructura. Si no reconocemos
que hay un Dios que da base a la estructura familiar y a los roles de hombre y de mujer. Si no reconocemos eso, pues empezamos desde la ambigüedad, empezamos desde lo subjetivo. Es cada cual, sálvese quien puede, y vamos a decidir qué es lo mejor que puede pasar. Pero en la historia de la humanidad lo que tenemos que ir es indagar cuál es el paradigma que le dio orden a la sociedad occidental a todos los niveles. Y es un solo paradigma, la cruz de Cristo. Así mismo es. Mire, el pasaje número 22, versículo número 22 del capítulo 5 de Efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, la primera idea que presenta el apóstol Pablo es que la sujeción de la mujer debe ser a su marido como se sujeta al Señor, obedeciendo a su esposo, honrando a su esposo, dándole el lugar que le pertenece. Y añade el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y entonces, cuando dice que el marido es la cabeza de la mujer, es interesante ver que Pablo hace una comparación entre ese rol del hombre con el rol de Cristo con la iglesia. Así como el hombre es la cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la cual es su Salvador. Por lo tanto, ya al hombre se le están asignando unas responsabilidades importantes dentro de ese rol. Dice el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero añade el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es muy importante porque es un mandato del apóstol Pablo. Esto no es cuestión de que yo siento amar a mi esposa. El pastor, es que yo no siento, ¿verdad?, como antes. Esto no es cuestión de sentir como antes, ¿o yo? Es un mandato de Dios a los maridos: amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted no se puede imaginar a Cristo golpeando a la iglesia, martirizando a la iglesia, humillando a la iglesia, asesinando a la iglesia. No, Cristo ama a la iglesia, y así el marido tiene una orden. El amor, hermanos, es una decisión. Y hay muchas formas de mostrar el amor a una mujer, en detalles tan efímeros y tan simples como que la mujer llega cansada, ahora que las mujeres trabajan, de su trabajo, llegan cansadas, ¿verdad?, de su trabajo, y el marido le dice: mira, no cocines hoy, yo voy a comprar algo afuera, y la hace descansar. Pero yo he visto escenas, y he tenido que intervenir en escenas de maridos abusadores, sin conciencia, sin ninguna mentalidad, ni ninguna consideración a sus esposas. Y eso va despertando en ellas. Recuerden que ahora la unión matrimonial está intervenida por el pecado, que es lo que dijimos al principio, eso empieza a trabajar en ella. Y si es una mujer piadosa, va llevándola a los pies de Cristo. Pero muchas veces, hermanos, eso empieza a trabajar y a dañar la relación matrimonial. Precisamente, pastor, es muy importante ese tipo de detalles, porque cuando la gente habla de lo que la Biblia dice acerca de las relaciones y los roles hombre y mujer, es más lo que tiene que ver con lo que nos imaginamos que dice que con lo que dice en sí mismo. La gente caricaturiza el sistema de roles bíblicos como que el hombre tiene derecho a ser un tirano sobre la mujer. Y eso no es lo que la Biblia expresa. La Biblia es muy clara y simplemente es cuestión de sentarse y ver lo que la Biblia expresa. Expresa unas consideraciones que no se tienen
en otras culturas que no están formadas a la luz de la Escritura. Así mismo es. Porque históricamente, en el desarrollo de la historia de muchos siglos, aquí estamos hablando del dilema del hombre y la mujer. En muchas de esas culturas ni les importa dialogar este tema, porque esos temas ellos los resuelven bien sencillo. La mujer no tiene derecho alguno y no vale nada para ellos. Exacto. Pero en el contexto en que se crea el desarrollo de la sociedad occidental, del cristianismo, nos abrimos a este tipo de discusión, porque es importante tener en cuenta los roles que la Biblia establece. Muy bien. Y el respeto a la mujer, y el respeto de la mujer hacia el hombre, y el amor del hombre hacia la mujer, porque la Biblia lo pone en esa forma, es bien interesante. Sí, que lo vamos a ver más adelante. Ajá. Exacto. Y añade el apóstol Pablo, en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? La palabra es la que limpia el cuerpo de Cristo. Nuestra vida cristiana va en crecimiento por la palabra, a fin, dice el apóstol Pablo, el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, el apóstol Pablo equipara el cuidado del marido a su esposa y su amor con el cuidado que Cristo le tiene a la iglesia. Aquí no entra justificaciones de golpes, de abusos increíbles que yo he visto en el cuerpo de Cristo, mucho menos el asesinato. Oiga, hermano, ¿cuántas mujeres en el día de hoy en las iglesias cristianas están siendo abusadas por sus esposos? ¿Cuántas están sufriendo en estos momentos violencia doméstica en sus hogares? Quebrantando a esos maridos los mandamientos y las órdenes de Cristo a través del apóstol Pablo, del cuidado de sus esposas. Por eso el versículo 28, el apóstol Pablo dice, así también los maridos, así como Cristo hace todo eso con la iglesia, dice Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí es muy importante lo que dice el apóstol Pablo. El cuidado que usted tiene de usted mismo, que usted se esmera y se cuida, así lo tiene que tener para su esposa. Y vuelve la orden del apóstol Pablo, esto es muy importante, usted tiene que amar a su esposa, usted tiene que realizar acciones positivas, amando a su esposa, llevándole detalles, oyéndola, cuidándola, protegiéndola. Acciones todo el tiempo que muestren amor hacia su esposa. El amor es una decisión, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y por eso, esos conceptos del mundo, que no es que el amor se acabó. Mire, eso no existe en la Escritura, ¿oyó? Para el matrimonio, no, es que el amor se acabó entre los dos. Eso es un disparate diabólico. El marido está llamado a amar a su esposa y a cuidarla, como dice el apóstol Pedro, como vaso frágil. Sí, en esa intervención que hace la Escritura, cuando dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama, o sea, ahí se ve un poco la regla de oro que debe estar implícita en la relación de marido y de mujer. O sea, lo que el hombre espera que se le dé así, lo debe dar también para su mujer. Exacto. Debe haber un efecto de reciprocidad, ¿verdad? De que si yo espero que me respeten, yo debo amar, como dice la Escritura, ¿verdad? El dilema es que todos estamos esperando que se nos dé algo y nadie ejerce la acción de yo ser el primero que cedo y que doy, y entonces abrir la puerta para ese espacio a la relación más madura y más completa. Si no lo hacemos de esa manera, si no buscamos las avenidas para que se establezca una relación saludable en la pareja, y estamos hablando de la pareja cristiana, porque
nos dificulta, ¿verdad?, pensar, y es difícil pensar, gente que no respeta las Sagradas Escrituras, pensando en estos términos, ¿verdad? Pero lo que es más difícil aún pensar, como usted dice, es que dentro de las mismas iglesias las familias no tengan una consejería adecuada para poder funcionar de manera bíblica. Así mismo. Y entonces la exhortación para nosotros, para esas parejas cristianas, es, hermano, busque consejería cristiana saludable. Exacto. Y si usted no tiene disponible cerca de consejería cristiana saludable, hay muchos recursos disponibles. En este país hay de todo. Lo importante es que no se quede sin resolver. Así mismo, mira, yo supe el caso de una vez de una hermana creyente, ¿verdad? Que ahora no me acuerdo si el marido era creyente o no. Bueno, yo dudo con lo que voy a contar si era creyente, ¿verdad? Pero ya él había realizado violencia doméstica contra ella y siempre le aconsejaban quédate con él, pero era una violencia ya física, emocional. La última violencia que practicó contra ella la mandó al hospital, la hospitalizaron, la tuvieron que hospitalizar. Entonces, cuando ya hay una relación de esa índole donde la vida de una mujer está en peligro, hermano, ya ese vínculo se ha roto en el sentido del respeto que habla aquí el apóstol Pablo. Y no le toca a la iglesia dar como recomendación que se mantenga el vínculo matrimonial cuando la vida de esa mujer está amenazada. Está en peligro la vida de la mujer. Por eso es que y hay dos formas de violencia que no las hemos descrito aquí, que es la violencia activa, pero hay la pasiva también. Que es más peligrosa. Ajá, y ambas deben ser trabajadas porque la Biblia nos llama a nosotros a ir a establecer, irnos a una plataforma donde ambos podemos funcionar de maneras coherentes, de maneras claras, bíblicas. Si se dan esos espacios para que se cuelen ese tipo de violencias pasivas o activas, no estamos actuando como Cristo actuó con su iglesia. Así mismo es. En ese sentido, ¿verdad? Un hombre que llega a la violencia física a niveles de hospitalización es un hombre totalmente fuera de la razón, totalmente fuera de sus cabales, y está amenazando la vida de esa mujer. Y de ese punto de vista nosotros recomendamos siempre una separación y posiblemente un divorcio, porque creemos que el agresor, el abusador, tarde o temprano, hermano, va a buscar otra pareja y va a romper ese vínculo. Si estamos aquí metiéndonos en un tema que a lo mejor pero yo sé que otro tema posterior, claro, porque mucha gente se sorprendería, especialmente protestantes, hablando de que nosotros creemos en que hay un espacio para el divorcio. Exacto. Pero eso, el tema, el día de esto lo vamos a tener que obligarnos a tocar. Pero yo sé que esas preguntas van a venir. Ajá. Y por eso es que la vida de la mujer debe ser protegida. Es un pecado terrible la violencia doméstica, ¿oyó? Es un pecado terrible. Y las iglesias que obvien ese problema son iglesias que le han dado las espaldas a los consejos del apóstol Pablo aquí. Y le dan las espaldas a los creyentes porque no le proveen a la familia la alimentación que debe dársele para que funcionen adecuadamente. Así mismo. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Este tema tiene muchas ramificaciones, ¿oyó, hermano? Y aquí tenemos una pregunta que se nos hace, que es ¿qué hacer cuando ese problema llega a la iglesia? El de la violencia doméstica. Yo le voy a decir una cosa, lo primero es identificar el problema. Y ahí es muy importante el expertise del pastor y de los ancianos, los que gobiernan la iglesia. Porque si ellos no tienen ese expertise de que identifican qué violencia está ocurriendo en un hogar, y usted dirá, ¿por qué expertise? Bueno, porque, hermano, conocemos el síndrome de la mujer maltratada. Muchas mujeres son maltratadas, reciben violencia doméstica y muchas creen, número uno, que se lo merecen, que la culpa es de ella. Número dos,
que no se atreven a denunciarlo porque es un líder de la iglesia. Número 3, que dependen económicamente de ese hombre. Y día a día reciben humillaciones y violencia y golpes. Y si una iglesia, los pastores no están atentos a la salud emocional y física de sus familias y están más pendientes a cuánto entra en diezmo o cuánta gente más brinca en la iglesia los domingos con sus nuevas danzas y sus nuevas basuras, y no están atentos de esos problemas, entonces vienen las desgracias y después tarde, hermano, es tarde. Lo mismo ocurre, hermano, y le voy a dar ya mismo una oportunidad aquí al anciano, pero lo mismo ocurre cuando hay matrimonios demasiado dispares. Que una joven de 23 años se quiere casar con un hombre de 50 años o 55 años, como si él se fuera a quedar así. Y dentro de 10 años es un hombre de 65 y es una bella mujer, ella de 30 y pico. Y ahí empiezan los celos y el descontrol. Y empiezan los problemas. Y muchas veces cuando leemos los periódicos que un hombre ha matado a una mujer y después se suicida, usted ve primero la disparidad de edad, algunas veces abismales, porque no hemos sido sabios en ese sentido. Sí, como yo mencioné anteriormente, no nos sorprende la violencia doméstica en el mundo sin Dios, en el mundo fuera de la iglesia, porque en el pensamiento ambiguo donde no se respeta la palabra de Dios, pues ¿qué podemos esperar? Pero sí nos sorprende que haya ese tipo de violencia dentro del mundo del evangelio, de la iglesia. Y la iglesia debe tener unas provisiones desde el inicio. Mire, hermano, yo oraba por las muchachas con quien se van a casar mis 2 hijos desde que ellos nacieron. Desde ese momento yo empecé a ocuparme de la vida de pareja de esos 2 muchachos. Y hay que orientarlos en el hogar, en la iglesia, y previo a un matrimonio debe haber orientación profunda y de contenido para que la pareja sepa a lo que va y para que pueda identificar cualquier posible deficiencia previo al matrimonio. Y posterior a eso, la pareja debe estar siempre sometida a un cuerpo pastoral competente que le dé guía a cualquier deficiencia menor, porque el problema es cuando se van acumulando año tras año muchas deficiencias y entonces ya es irreparable el daño. No, y vienen las desgracias. Y ahí vienen las porque desgracias. Entonces empiezan las faltas de respeto. Ajá. Y empiezan las faltas de respeto. Y estamos hablando aquí de la violencia contra la mujer, pero perdóneme, en Puerto Rico ha habido violencia también de la mujer contra el hombre. ¿Oyó? No vamos a caer en la trampita esa feminista de que el hombre es el único que aquí hace violencia. ¿Oyó? Y a veces es peor porque el hombre, por orgullo, no lo quiere expresar tampoco. Exacto. Y hay violencia de la mujer. Y ha habido casos en Puerto Rico donde la mujer ha matado al hombre. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así el hombre tiene que hacer con la mujer. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es nuestra compañera, está diciendo Pablo. Por eso debe ser así cuidada, protegida. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice el apóstol Pablo, y los 2 serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, y entramos en otra dimensión. Mire, tenemos que tener mucho cuidado también del lugar que hay que darle al hombre y el respeto que se merece el hombre. Muchas veces desautorizamos la autoridad del varón con nuestros hijos. Y el hombre que no está agarrado de Dios pierde el control.
Y entonces tenemos una guerra campal en el hogar. Y entonces en el mundo, como muy bien menciona aquí el hermano Jaime, eso se transforma en asesinatos, en violencia. Pero en el hogar cristiano vemos violencia doméstica, insistencia, prácticamente de arrastrar a las mujeres, y las mujeres no respetan a sus maridos, porque el pecado no es solamente del hombre contra la mujer, es de la mujer contra el hombre, y lo exaspera, y ese hombre que debe estar agarrado de Dios pierde el control porque no ha sido respetado. Y en vez de llevar eso a los lugares que debe ser, a la iglesia, a las autoridades eclesiásticas, al pastor, pues entonces procede a lo que no debió hacer: la violencia doméstica. Y posiblemente a divorcios que innecesarios. Exacto. Hermano, porque pecaminoso, como son todos los divorcios. Dentro del pueblo cristiano, mucho divorcio que se da en una realidad que a veces es innecesaria. Mucha gente después se arrepiente de haberse divorciado, pero ya se hacen unas cosas que finalmente son irreparables. Y entonces le faltamos a Dios primeramente, y nos faltamos a nosotros mismos, a nuestras parejas, y no es necesario que en el pueblo de Dios haya tanto divorcio como hoy en día hay. Una de las cosas que causa ese mal es lo que el pastor menciona, que no se respeta. Simplemente leyendo el versículo 33, que haya de la mujer respeto hacia el varón y del varón amor hacia la mujer. Exacto. O sea, que es el complemento perfecto. Porque la Biblia enfatiza en lo que le hace falta a cada una de esos dos componentes. A la mujer le hace falta un cariño, un amor, una ternura. Al varón le hace falta reconocerle su rol de autoridad en el hogar. Exacto. Porque si tú le exiges responsabilidad sin autoridad, pues lo que estás creando es un cuerpo descabezado en un hogar, o un monstruo de dos cabezas. Los dos son males. Un hogar sin cabeza o un hogar con dos cabezas es un hogar desorganizado, totalmente amorfo, disfuncional a la perspectiva bíblica. Por eso que no pueden haber dos cabezas. Claro, por eso es que la Biblia establece y se ha reconocido históricamente que el modelo bíblico es un modelo que funciona. Si lo vemos de la perspectiva, vamos a decir, utilitarista, el modelo bíblico funciona. Lo que pasa es que no lo ejercemos de la manera que la Biblia establece. Muy bien. Y siempre es bien interesante que siempre en estas situaciones de lucha familiar, siempre hay uno más listo que otro. Exacto. Siempre hay una persona que es como más perspicaz. Más perspicaz, y hay otro que es un poco más pues le gusta ser un poco la buena de Dios, como dice el puertorriqueño. Y porque si los dos son leones, se van a comer. Y en ese sentido, pues se tienen que negociar muchas cosas, las parejas. Muy bien. Cosas. Pero también, mira, y esto yo se lo digo a los varones desde el punto de vista bíblico, muchas veces esos roles también se van ganando y creciendo en el hogar. Cuando usted tiene un hombre responsable con las finanzas del hogar, el hombre que lleva las finanzas, no necesariamente el hombre tiene que llevar las finanzas en el hogar, déjeme ir aclarando. Yo conozco casos de hombres que no saben sumar 2 más 2 y la mujer lleva las finanzas. Y eso no es ningún problema. Y eso no violenta los roles. No, y eso no violenta los roles, porque es ayuda idónea. Ayuda idónea. Yo conozco el caso de un hermano que me decía, mira muchachos, yo no puedo ni cuadrar la chequera. Eso lo hace mi esposa. Tremendo. Eso no es ningún problema aquí. Pero un hombre que cuida su hogar, que cuida a su esposa, que cuida, ¿verdad? Si él lleva la finanza, que las finanzas se lleven bien. Que su esposa, si necesita un automóvil, esté en un buen automóvil, ¿verdad? No estamos hablando que tiene que estar un Mercedes-Benz, ¿verdad? Con un automóvil cómodo. Por ejemplo, yo, cuando mi esposa comenzó a trabajar, en casa hay lavaplatos, hay secadora, lavadora, hay de todo lo que hace falta. Porque dos personas que van al mundo del trabajo y llegan cansados a su hogar, no se puede pretender que la mujer haga todo lo que dos trabajos. Pues tiene que tenerle todas las ventajas posibles. Y en ese sentido es importante, ¿verdad? Ahí mi esposa se está riendo, no sé por qué, pero es que ella está muy bien, ¿verdad? Pero mire, en ese sentido, usted empieza a crecer delante de su esposo y sus hijos. Y usted ve que la esposa lo honra y dice, caramba, pues yo tengo aquí un hombre que es cabeza del hogar. Pero si usted es un vago,
si a usted no le importa cuidar a su esposa, si usted no es líder en su hogar, no es sacerdote espiritual de su hogar, pues usted empieza a perder respeto, delante de sus hijos, delante de su esposa. Y por eso también se trabaja. Por eso el hogar, el padre debe enseñar a los hijos a trabajar y a ganarse las cosas. Y no ser, dependientes de nada, sino trabajadores que lleven el pan a su casa. Que lleven el pan a su casa. Así, en ese sentido, el rol del hombre, ¿verdad?, como líder y cabeza del hogar, va acrecentándose y va ganándose respeto en el hogar. Sí, pastor, y mire, empezamos este programa en el análisis de que en nuestra sociedad se han dado muchos casos de violencia y de muy feos, pero una de las cosas bien curiosas en las noticias que vi esta semana es que un optimismo ingenuo de personas que esperan que la sociedad va a mejorar por sí misma y basado en el simple hecho de la capacidad del hombre para mejorar sus cosas. Y ante eso lo que queda es un pesimismo negativo, porque es que el hombre por sí mismo no puede resolver el problema. Porque si podemos resumir un poco lo que estamos hablando aquí, es que tenemos que volver a Dios y a su ley. Así mismo. Debe haber un respeto objetivo a la ley de Dios, no un respeto subjetivo, me gusta esto y no me gusta lo otro. Es un respeto objetivo a la ley de Dios. Exacto, pero muy como bien. Nuestra sociedad le ha dado la espalda a Dios en general, individualmente, porque aún los mismos creyentes que llevan la Biblia debajo del brazo, como se dice típicamente, ¿verdad?, a veces no saben qué es lo que la Biblia dice para orientar su vida. O la tienen como un amuleto. Sí, la tienen como si fuera algo supersticioso. La Biblia es el ancla firme para nosotros poder mantener ese barco funcionando en medio de la tempestad. La Biblia es el cimiento, Cristo es la roca en la cual podemos construir nuestro hogar. Exacto. Y la palabra de Dios dice, si el Señor no construye la casa, en vano se construye. Exacto, por eso es que, hermano, en ninguna forma se justifica la violencia doméstica en el hogar. Y en el hogar cristiano, mucho menos. Y si usted sabe de violencia doméstica en su iglesia, denúnciela. Usted puede estar hasta salvando una vida. ¿Oyó? Y esa violencia no puede proseguir, porque está prohibida por la Escritura. Y si una pareja que no se entiende, o casos que yo he conocido, ¿verdad?, de hombres que hasta esconden a las mujeres en los baños para darle de pela para que los vecinos no lo escuchen. ¿Oyó? Mire, si usted sabe de eso, es muy importante llevar eso a las autoridades pertinentes, a la iglesia y posteriormente si es necesario a las autoridades del Estado. Es grave el problema de violencia doméstica en Puerto Rico, pero Cristo tiene la solución. Cristo tiene la solución para ese problema. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga.